Venturini, licenciado en Psicología y profesor de Psicología por la USAL, miembro del Colegio de Psicoanalistas, miembro del staff de la revista El Psicoanalítico, donde ha publicado varios artículos y es uno de los autores del libro Stop, COVID-19, Volver a la Normalidad, admisor y coordinador del área de Psicología en Domus, Monte Grande, profesor de Psicología y Salud y Adolescencia en el Instituto Escalechea de Lavallol. Fue expositor en diversos congresos, jornadas y plenarios de psicología, psicoanálisis y educación especial. Fue miembro de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, representando al Colegio de Psicoanalistas. Entre otras actividades, fue psicólogo en equipos de orientación escolar y docente en varias universidades. Perito psicólogo de oficio en los fueros civil y de familia en Cava y Lomas de Zamora. Trabaja en consultorio privado como psicólogo clínico de niños, adolescentes y adultos desde 1996 y se especializa en el tratamiento de niños, adolescentes y adultos en situación de discapacidad desde el 94. Eventualmente músico y poeta. Damos fe por las reuniones de fin de año, ¿no? Así que bueno, Diego, te doy la palabra. Estamos con vos. No se escucha, Diego. Ahí está. Ahora parece que Ahora sí. dice, Sí, estaba muteado. Disculpen. Bueno, ahora puedo tener un poquito más de distancia porque si no suena muy fuerte, ¿no? Bueno, el- la idea mía era trabajar sobre el tema de la identidad y la subjetividad en la era digital. ¿En qué momento tan particular de la historia nos encontramos? Eh, yo pienso esto, estamos ante un cambio muy profundo de nuestra vida cotidiana. Hoy hay una omnipresencia de cambios, ¿sí? Todo el tiempo. Ahora, lo último que está muy de moda, muy nombrado sobre todo, es la inteligencia artificial. Pero hace un tiempo ya está la inteligencia artificial, hace tiempo que está, lo que pasa es que está llegando a un nivel más masivo. Lo mismo pasa con la llegada del blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, la Internet de las cosas, la tecnología 5G. Todo esto, yo lo que me planteo con este trabajo es decir si nos está afectando de alguna manera y si es una hipótesis, no es una pregunta, es un trabajo en construcción. Si estarán formateando de alguna manera nuestra identidad y nuestra subjetividad. Y en el caso que así sea, la pregunta que yo me hacía es ¿cómo podemos pensar la construcción de la identidad y la subjetividad en esta era digital? La tecnología ha estado al servicio del hombre. El tipo de avance que se ha logrado con la tecnología digital de datos, ¿va en el mismo sentido de los anteriores avances como la imprenta o es otra cosa? Dada esta situación, lo que yo me pregunto es si es posible que podamos pensar alternativas saludables para nuestro trabajo clínico y alternativas saludables en la vida cotidiana, en el vínculo con la era digital, con todo esto que nos trae lo digital. Entonces, bueno, habría que poner un contexto también desde dónde nace este trabajo. Este trabajo viene como una continuidad del que yo presenté el año pasado sobre niños y pantallas, en el cual eh, la idea era expresar algo que veía en las consultas como una cuestión de naturalización en el uso de las pantallas por parte de los niños, los adolescentes y sobre todo sus padres, y que no era un motivo de consulta. Entonces me llamó la atención que se consultaba por los efectos, no sé, un chico con fobias, pero después cuando averiguabas, por ahí había estado viendo excesivamente este, algún tipo de video en YouTube, digo, Skibidi Toilet, por ejemplo, que es algo que ven muchos chicos y que es muy popular, y a determinadas edades todavía el psiquismo no está preparado para procesar esa información. Pero los papás no tomaban en cuenta que eso
quizás estaba influyendo en un poco esta situación. Entonces, eso por un lado. Como continuidad de eso, también me quedó un poco la idea de en qué momento de la historia estamos. O sea, es bastante complejo pensar todo de la era digital viene en relación a una innovación. Yo lo que pienso es que habría que pensar todo como una especie de capas, ¿no? Tenemos un área que sería la intrapsíquica, un área que tenemos el vínculo los vínculos más cercanos de lo familiar, luego tenemos el entorno social, luego tenemos que es mucho más ampliado, y el mundo digital que se mete ahí en ese lugar. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados del psicoanálisis a pensar en el sufrimiento, en las problemáticas inconscientes, en hacer consciente aquello que está de manera inconsciente llevando al sujeto a sufrir, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos pensar hoy estas cosas? ¿O qué efectos vemos? Y entonces también hay una cuestión que yo le agradezco a Yago Franco, que siempre lo menciona, que es hacer consciente de alguna manera lo manifiesto. O sea, que hay cosas que están ahí dando vueltas y uno realmente no las toma en cuenta como para hacerlas conscientes, porque después se transforman en automatismos en otro sentido. Por eso un poco el contexto era este. Por un lado, también están los que son los dueños de las tecnologías y cómo piensan, y hay filósofos que hablan sobre esto. Entonces, antes de leer mi trabajo, yo les quiero pasar como introducción una serie de unos videitos donde podemos ver, me interesaba compartir con ustedes, ver, por un lado, cómo piensan algunos de los principales tecnólogos en relación a esto y cómo piensa un filósofo que se llama Yuval Harari, en el cual la verdad que tiene una postura bastante interesante en relación a esto. Voy a compartirles en un primer momento un video sobre, un segundito. Bueno, este señor se llama Sharon Lanier, es el científico principal de Microsoft en este momento, pero ha desarrollado múltiples proyectos a lo largo de su historia. Y este señor es alguien que incluso estuvo en la creación de lo que se denominan las fake news, ¿sí? Fue el primero que hizo una fake news. Entonces, un poco la idea es compartir, a ver, cómo piensan estas personas en relación a lo que estamos teniendo como estímulos a través de la tecnología y qué piensan ellos de esto. De los trabajadores y que tengan que recurrir a la renta básica universal, que sería un panorama terrible, porque concentrar el mercado en un solo pagador es más. Perdón. A ver, déjenme un segundito. Vamos a rebobinar hacia aquí. Aquí. Esto es una entrevista que le están haciendo en un canal de negocios que es el canal Bloomberg, donde él expresa todas cuestiones ligadas a cómo piensa la tecnología y En un pensamiento relación con la bastante publicidad y de diferencial. cómo hoy en día eso está incorporado con naturalidad en las redes sociales. Ya sabemos que la IA generativa está cambiando muchos paradigmas, pero creo que las empresas le están aplicando más que nada a la publicidad para generar más ingresos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, voy a hablar en carácter personal y no en nombre de Microsoft. La realidad es que hay muchas personas que eligen no pagar las tarifas de la IA y utilizan la versión gratuita, pero al pagar esas tarifas se obtiene libertad. Es decir, al suscribirse a la IA de pago las personas evitan ser manipuladas. Y en cualquier economía de mercado tiene que haber clientes, que pueden ser los usuarios o entidades que quieren manipularlos. Esas son las opciones. Entonces, tenemos que aceptar que para ser participantes de una economía de mercado, debemos comprometernos a hacerlo de forma completa. De otra manera, siempre estaremos subyugados a quienes sí son parte de ella. Entonces deberíamos pagar por la IA.
Bueno, creo que ni a mí ni a nadie nos gusta gastar dinero, pero en una economía de mercado, las personas que no están dispuestas a pagar por ciertos servicios, están permitiendo que alguien más se beneficie a partir de la manipulación de esos usuarios. Y esa es una dinámica completamente lógica e ineludible. Es una realidad que hoy en día estamos navegando por los dominios del código abierto, y en el ámbito de la inteligencia artificial. Hay un debate sobre si el impulso de hacer que ciertos modelos sean de código abierto podría exacerbar el riesgo de desinformación. Quisiera saber qué piensas sobre eso. Bueno, este es un tema bastante complejo, y mis opiniones al respecto a veces generan críticas negativas por parte de mis colegas, pero voy a tratar de expresarlas. Creo que el concepto de código abierto se ideó con intenciones realmente buenas, y que las personas que apoyan ese enfoque piensan que hace que la tecnología sea más abierta, democrática, honesta y segura. El problema con esto son las matemáticas de los efectos de red. Por ejemplo, si un grupo de personas comparte información de forma gratuita, ya sea música, códigos computacionales o cualquier otra cosa, se forma una comunidad que funciona como una especie de sistema de trueque gigante. Pero el problema que surge de ese intercambio de elementos gratuito es que inevitablemente crea un monopolio por una cuestión matemática. Y luego, ese monopolio se convierte en empresas gigantes como Google. Entonces, en lugar de lograr la descentralización, se genera una hipercentralización. Y después esos centros de datos se verán incentivados a mantener cierta información en secreto, como sus algoritmos o sus datos derivados, que son muy caros de generar y sirven para mostrar cómo se correlacionan las cosas. Y creo que esta idea de que la apertura conduce a la descentralización es falsa, y hay fundamentos matemáticos y muchos ejemplos para demostrarlo. Sin embargo, muchos siguen creyendo que aportar datos de forma gratuita es algo bueno, cuando en realidad es un modelo que no funciona. Entiendo, pero muchos sostienen que los sistemas de IA, y en particular los grandes modelos de lenguaje, son un misterio para la mayoría. Entonces, si tenemos un modelo de código abierto, al menos podemos ver cómo funciona. Yo pienso que hay una forma de apertura que sería beneficiosa para todos, incluidos los propietarios de los grandes modelos, los usuarios y la sociedad en general. Pero la clave no está en liberar el código, porque eso tiende a fomentar el crecimiento de los monopolios emergentes, algo que le conviene a unos pocos. Lo que deberíamos hacer en realidad es conocer las fuentes. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que un usuario interactúa con un bot conversacional y este comienza a decirle cosas extrañas como, te amo, divórciate, deberíamos estar juntos. Bueno, hay una manera de prevenir eso, pero es difícil cuando una IA gobierna a otra IA y simplemente le dice, no actúes tan raro, basta. Y la razón por la que se vuelve difícil controlar la efectividad de los resultados de la IA es por las limitaciones del lenguaje en sí. Y la humanidad se ha enfrentado a ese problema durante miles de años. Por ejemplo, según la antigua historia del genio y la lámpara, el genio concedía los deseos del dueño de la lámpara mágica, pero muchas veces sus palabras podían malinterpretarse y los deseos se convertían en problemas. Y eso mismo sucede ahora que la IA se autogobierna, porque las palabras son más ambiguas de lo que creemos y pueden generar confusión. Y esa imprecisión de las palabras es lo que hace que los grandes modelos funcionen, porque en primer lugar se rigen a partir de cálculos estadísticos que funcionan muy bien. Pero hay otra forma efectiva de optimizar los resultados de la IA. Porque todas las respuestas de la IA se basan en miles de millones de datos que aporta la humanidad en general, por ejemplo fotos o textos. Pero siempre habrá algún caso en el que la IA no disponga de tanta información para alimentarse y generar un resultado. Quizás encuentre solamente unos 12 ejemplos o algo así. Y hago este gesto para representar una especie de montaña de estadísticas. Se trata de un análisis matemático. Entonces, en ese caso lo mejor es rastrear la fuente de esa información que está disponible. Imaginemos que el bot brinda información dudosa y el usuario le pregunta de dónde la obtuvo exactamente. Y el bot responde que sus fuentes fueron novelas eróticas y telenovelas. Entonces, el usuario le enseña al bot que no utilice esa información. Luego, ese bot sabrá cuáles fuentes combinar para crear el resultado de IA, porque así es como funciona el modelo de la inteligencia artificial. Su magia es que puede tomar información de las personas y combinarla de manera coherente.
Por ejemplo, se puede utilizar un reconocedor de gatos y otro de globos aerostáticos y pedirle a la IA que los combine. Entonces, tomará al azar ambos elementos para obtener un gato en un globo aerostático. Es fantástico, y siempre se puede volver atrás. Pero no lo hacemos porque normalizamos el hecho de no saber de dónde proviene Internet. Pero esa es una forma errónea de abordar la IA. Y ya que este es un canal orientado a los negocios, es pertinente plantear mi teoría de que si se pudiera identificar a aquellos que contribuyen con los resultados de IA, se podría incentivar a las personas a que aporten nuevos datos que mejoren el sistema. Y en segundo lugar, se podría compensar a esas personas. Creo que de esa manera se evitaría el desplazamiento de los trabajadores y que tengan que recurrir a la renta básica universal, que sería un panorama terrible, porque concentrar el mercado en un solo pagador es malo, como sucede en los sistemas totalitarios en los que una sola entidad tiene el control total. A propósito de este tema, me gustaría hablar de lo que llamas dignidad. Bueno, un poco la idea mía es que podamos ver cómo están pensando estas personas estas cuestiones. No sé si puedo mover esta barrita. No me deja verlos. Ahora les voy a pasar otro video cortito. No sé por qué tiene como una marca. Se ve una marca, ¿no? La dejamos ahí. Misterios de la tecnología. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a escuchar al ejecutivo de Google. ¿Sí? Son unos minutitos. En todo esto. Creo que con la IA tendremos la oportunidad de repensar esa experiencia durante los próximos años. Veo cuál es el centro de la innovación de la inteligencia artificial. Son los teléfonos inteligentes y los lentes. Eso es lo que creo. La última vez dijiste que China estaría a la vanguardia de la IA. ¿Qué deberían tener en cuenta los legisladores al decidir? Con el tiempo, debemos desarrollar marcos a través de los cuales logremos la cooperación mundial en favor de la seguridad de la IA. Sé que suena un poco a ciencia ficción, pero ya hemos hecho cosas similares en otros campos, como la tecnología nuclear y otros. Necesitaríamos un marco parecido, por lo que esperaría que a lo largo del tiempo haya interacción con China, sobre todo en cuanto a la seguridad de la IA. Inteligencia artificial general. ¿Qué significa para ti? ¿Llegaremos a ese punto? No es una frase bien definida, es distinto para cada persona. Por ejemplo, creo que podríamos definir a la inteligencia artificial general como la capacidad que adquiere la inteligencia artificial de realizar una gran variedad de actividades económicas de manera correcta. Esa es una forma de verlo. ¿Google nos llevará a la IA general? Estamos comprometidos a llevar a cabo progresos fundamentales hacia la inteligencia artificial general de una manera audaz y responsable. Así que me enfocaré en esforzarme por hacer eso y hacerlo bien. Dijiste que hay cosas acerca de la inteligencia artificial que no entiendes. Entonces, ¿acaso la inteligencia artificial siempre tendrá misterio? Tengo una opinión un poco contradictoria sobre eso. Creo que los humanos somos misteriosos. A veces cuando las personas explican por qué hicieron lo que hicieron, cuentan algo que no se entiende del todo. Hoy en día no podemos entender muchos sistemas complejos. La IA nos dará más conocimientos y más visibilidad sobre muchas cosas complejas. Le pregunté a Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, si deberíamos confiar en él. Bueno, no deberían. ¿Por qué deberíamos confiar en Google? Comparto la idea de que realmente nadie debería confiar ciegamente. Por eso debemos tener sistemas. Y las regulaciones deben ser una parte fundamental de este juego con el fin de lograr un buen equilibrio con la innovación. Pero a medida que estos sistemas de inteligencia artificial sean más capaces, no deberían basarse solo en la confianza de las personas o las empresas. Hemos hablado de las oportunidades. ¿Cuál es la mayor amenaza para el futuro de Google? En mi opinión, para todas las empresas, en particular las de gran escala, la mayor amenaza es realizar una mala ejecución. ¿No hay una especie de paranoia con no convertirnos en Stan el tiranosaurio? Hay una parte de mí que siempre interioriza todo. Creo que el dicho de Andy Grove es muy acertado, solo los paranoides sobreviven. Y creo que este momento no es una excepción. ¿Crees que algún día nos reiremos de esta era? ¿Acaso todo esto no se verá demasiado básico y rudimentario? Espero que algún día eso suceda y esto solo sea un recuerdo.
A mis hijos no les impresionan las pantallas táctiles, ni el hecho de que tengan una cantidad extraordinaria de aparatos en sus manos. Entonces no hay razón para no escalar nuestra informática 100.000 veces en unos pocos años. Entonces, espero que en el futuro todo esto se pueda ver solo como algo muy básico. De lo contrario, no habríamos hecho un buen trabajo. Bueno, este era Sundar Pichai, el ejecutivo principal de Google, con sus planteos. Bueno, a ver, ¿dónde me quedo? No, quiero pasar los otros videos, pero tengo que achicar la pantalla. Bueno, ahora vamos a ver a Harari, quien nos va a hablar un poquito de Internet. Ahora entramos en Internet, vamos a la librería de Amazon, y al minuto de entrar en la página de Amazon, aparece un algoritmo que le dice, le conozco, he estado siguiendo los libros anteriores que ha estado leyendo, y en base a eso... Disculpe, ya estamos entonces en este momento con nuestro libre albedrío ya amenazado, ya hoy los algoritmos y su código se impone sobre nuestro libre albedrío. Usted dice, a veces creemos desear, pero no estamos deseando. Nos están haciendo desear. ¿Ya están ahora mismo mandando los algoritmos? Es un proceso que está comenzando a ocurrir. Estamos renunciando a nuestra autoridad y confiando menos en nuestras propias decisiones y más en lo que los algoritmos saben de nosotros. Por lo tanto, de nuevo, es igual que el ejemplo de elegir un libro, porque es muy simple y mundano. Con todo, cada vez iremos confiando más, no en nuestros sentimientos, sino en algoritmos para elegir un libro, basándonos en lo que saben de nosotros. Esto es solo el principio. La próxima fase será, digamos que usted lee un libro en Amazon Kindle. Incluso ahora, mientras lee un libro, el libro le está leyendo a usted. Kindle sabe qué páginas leemos rápido, cuáles leemos lento, y cuándo dejamos de leer un libro. Y esto le da a Kindle y a Amazon una idea sobre quién es y qué le gusta. El próximo paso será conectar Amazon Kindle a softwares de reconocimiento facial, algo que ya existe. Estos softwares observan los rostros y reconocen las emociones analizando los movimientos de los músculos de la cara. Así, cuando Kindle se conecta con esto, el libro sabe cuándo nos estamos riendo, cuándo estamos llorando o cuándo estamos enfadados. Y el próximo paso será conectar Kindle no solo a este software, sino también a sensores biométricos en nuestro cuerpo o dentro del cuerpo. Y en base a esto, el libro o Amazon sabrán el impacto emocional exacto de cada una de las frases que esté leyendo en el libro. Así, si lee una frase y su presión sanguínea aumenta lo más mínimo, el libro lo sabrá, Amazon lo sabrá. Basándose en todos estos datos, no solo puede recomendarle libros, sabrá exactamente quién es, cuál es su personalidad, y podrá recomendarle y tomar decisiones por usted en muchas otras cosas, como por ejemplo, con quién debería casarse. Tal vez la cuestión más importante en la vida de una persona, a nivel personal, es elegir si ha de casarse y con quién ha de hacerlo. Así, en el siglo XX se le decía a la gente, tan solo sigue tu corazón, sigue tus sentimientos. Digamos que su novio o su novia le pide matrimonio. O te casas conmigo o te dejo. Y tiene que tomar una decisión. Ellos decían a las personas, de acuerdo, tan solo sigue tus sentimientos. Sin embargo, ahora no seguirá sus sentimientos. Le preguntará a Google o a Amazon, Google, ¿qué debería hacer? Mi novio me ha pedido que me case con él o me va a dejar. ¿Debería casarme con él o no? Y Google dirá, te conozco. He estado leyendo tus emails. He estado escuchando todas tus conversaciones telefónicas. Te he estado observando cuando leías libros, cuando veías películas. Sigo tus datos biométricos. ¿Qué está pasando con tu presión sanguínea, tu corazón, tu adrenalina? 24 horas al día usando todos estos sensores biométricos. Y en base a todos estos datos, y por supuesto, como conozco a la otra persona tan bien como a ti, y además tengo estadísticas de millones de relaciones que han tenido éxito y relaciones que han fracasado, en base a todos estos datos te digo, yo que tú me casaría con él o ella. Al fin y al cabo, es una respuesta empírica. Si los consejos que Amazon, Google o Facebook nos dan
pasan a ser mejores que los que nos dicen nuestros propios sentimientos, entonces confiaremos en estos algoritmos más que en nuestros propios sentimientos. Y esto ya ha comenzado a pasar en algunos campos. Por ejemplo, cuando la gente va por las ciudades, siguen Google Maps, y no en sus sentimientos, o en el campo médico ya ha ocurrido. La mayoría de las decisiones médicas que la gente toma hoy en día sobre sus propias vidas no se basan en lo que uno siente, se basan en algoritmos que hablan sobre su cuerpo, sobre su salud. Bueno, hasta acá porque hay muchos videos más que podría mencionar. Lo que yo quería mostrar un poquito con todo esto es de qué se trata y cómo se viene este mundo, que me parece bastante distinto, esta era digital en la cual estamos insertos. Nosotros acá en el Colegio de Psicoanalistas hemos escuchado muchas veces estas ideas. Bueno, Berardi plantea la idea de un tercer inconsciente, por ejemplo, hay un primer inconsciente freudiano, un segundo inconsciente que plantea Deleuze y Guattari, y luego Berardi plantea este tercer inconsciente. Bueno, no sé si estamos en un momento tal de aceleración que estamos llegando a una cuestión para pensar. El trabajo que yo quiero plantearles es esto. En principio, primera parte, el encuentro con lo digital o con los aliens. Desde hace tiempo vengo planteándome algunos interrogantes acerca del cada vez más claro anclaje del mundo digital en nuestras vidas. Digo anclaje porque cuando pienso en el vínculo actual entre el ser humano y su creación, ex nihilo, el mundo digital, me surge la imagen de un artefacto, una especie de nave extraterrestre que se nos viene encima desde arriba, con la intención de colocar sus patas de aterrizaje en nuestras cabezas e introducirse forzadamente en ellas. Por una parte, el mundo digital me genera muchísima curiosidad e interés. Y en una primera impresión se me presenta amigable, facilitador de la vida cotidiana y accesible. Pero, en otro sentido, lo siento como un elemento artificial, extraño a la naturaleza humana, un artificio no biológico que intenta incrustarse en nuestro cerebro. Me sugiere un encuentro que pone en jaque nuestra naturaleza, a pesar de su origen humano. Un encuentro esperable por el desarrollo mismo del progreso tecnológico logrado hasta hoy, pero a la vez desafiante y en cierto sentido forzado. Aliens o no, lo que está clarísimo es que su desarrollo es de notable influencia al interior del sujeto humano y al interior del tejido social, y también que pretende hacerse un lugar al interior de nuestro psiquismo, tratando de integrarse al mismo. Este mundo digital, ¿serán los aliens de ciencia ficción que nos invaden? Bueno, ya en el artículo Los deslices de la vida digital, que publiqué en la revista del psicoanalítico número 47, me referí, y valga la redundancia, a la influencia del mundo digital en la vida cotidiana y daba cuenta de algunos efectos plausibles en el funcionamiento psíquico. Ahí lo que planteé fue que la tecnología y las nuevas formas de comunicación influyen en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y nos relacionamos con los demás. Las redes sociales, los dispositivos móviles, la cultura digital parecerían estar teniendo un claro impacto en la forma en que se va construyendo nuestra identidad, nuestra subjetividad también. Hecho que se está haciendo cada vez más notorio en niños y adolescentes. Los modos de vinculación con otros, el entorno artificial y natural que nos rodea, y en especial con nosotros mismos, parecerían estar cambiando. Entonces, ¿cómo se construye la identidad en un mundo cada vez más digitalizado? ¿Se ve afectada nuestra subjetividad al estar sobreexpuestos al mundo digital? Y cuando digo sobreexpuestos, me refiero a estos videos que vimos. Ahí tenemos un dato. Bueno, identidad y subjetividad ayer y hoy. Acá en este apartado tomaré algunos autores que me interesan para realizar un contrapunto entre lo que ellos planteaban en sus momentos y lo que vemos hoy como efectos de la vida digital en nuestros días. Érase una vez. Desde la antigüedad, la identidad ha sido un tema de interés para los filósofos. Para Platón, la identidad estaba relacionada con las ideas de las formas perfectas y eternas, mientras que para Aristóteles estaba vinculada con la sustancia individual y única de cada ser.
Estos enfoques filosóficos, con sus diferencias, establecieron las bases para pensar la identidad como algo inherente y distintivo de cada individuo, intentando establecer los límites entre lo propio y lo ajeno, lo esencial y lo accesorio. Hoy, ¿siguen siendo válidos los interrogantes griegos? ¿Cómo podemos pensar lo ajeno y lo propio o lo esencial y lo accesorio, siendo que el mundo digital ha venido a poner en cuestión ese orden? Lo digital parecería haber trastocado ese antiguo orden de significación, invirtiéndolo en algún sentido, en un proceso que se viene dando en forma silenciosa, sin prisa, pero sin pausa, y que se puede ver, por ejemplo, en el lugar que representa hoy el celular en nuestras vidas. El celular se ha transformado en un artefacto cada vez menos accesorio y a la vez más esencial para llevar adelante cualquier actividad, en especial en los ámbitos urbanos. Entonces, ¿qué pasa en el psiquismo si esto sucede tan velozmente? ¿Qué pasa si la tecnología, inicialmente creada ex nihilo por el hombre, se transforma en el performador de su creador? ¿Qué pasa si lo accesorio se vuelve esencial y terminamos siendo el accesorio de nuestra propia creación? ¿Y quién o quiénes controlan esa tecnología con la llegada de la inteligencia artificial? Parecería, en mi opinión, que algo está cambiando radicalmente. Respecto de la velocidad de instalación de la vida digital, ya estamos teniendo una gran cantidad de evidencias que nos muestran una afectación clara de la atención, la memoria y la percepción, funciones esenciales de la conciencia y el yo. Por ende, la construcción del psiquismo se ve afectada y con ella la construcción de la identidad y la subjetividad de época. En nuestras consultas surgen evidencias clínicas de la presencia de síntomas vinculados al temor a la pérdida real o imaginaria del celular. Esto se tiende a nominar como nomofobia y genera crisis de angustia en cada vez más sujetos. La persistencia y frecuencia de aparición de este síntoma en varios sujetos ya nos estaría mostrando por sí misma una progresiva construcción de una identidad dependiente de la tecnología. En los que tenemos más de 40 años de edad, tal vez inicialmente podríamos pensar en la constitución de un rasgo que posteriormente podría derivar en un síntoma dentro de una identidad más o menos formada y que está a su vez en proceso permanente de transformación. Pero en los niños y adolescentes, el temor a la pérdida del celular tal vez esté constituyendo otra cosa. Quizás sí esté siendo parte de una identidad que se está construyendo con el celular como un elemento central, natural, esencial y necesario de la misma. O sea, a veces en las consultas he llegado a pensar que el celular para algunos niños o adolescentes equivale a una parte del cuerpo en su grado de significación. Todos nos vemos afectados y cada vez más dependientes de las pantallas, pero más aún los niños y adolescentes. En este ejemplo vemos que un accesorio tecnológico ajeno desde lo real a nuestro psiquismo y a nuestra biología influye de manera directa en lo que antes era esencial o propio, el pensamiento, las emociones y los afectos, desplazándolos a un lugar accesorio. Mientras usamos el celular creyendo que estamos usando una herramienta útil a nuestras ocupaciones y los niños juegan inocentemente con él, el mundo digital inserto en el aparato parecería decir mantras que no siempre escuchamos. Esto lo pienso así como una especie de música, ¿no? Que suena de fondo. No pienses, el aparato piensa por vos. Solo tenés que sentir lo que las redes te proponen. Tenés que vivir lo que se ve en las redes. Lo que lees aquí, en el mundo digital, digo, es la verdad. Esta es la moda y no otra. Odia y manifiesta ese odio que hace bien, etcétera, etcétera, etcétera. Podría decir un montón de cosas más al respecto. ¿Serán estos mantras la música de fondo que hoy estamos escuchando y que nos llevará a prescindir de formas hasta ahora habituales de pensar o sentir? Entonces, como primera hipótesis, podríamos intentar pensar que hoy hay un otro digital que está intentando establecer un carácter performativo al interior del sujeto humano. Bueno, sigo por otra parte. ¿Y cómo se concebía el mundo? René Descartes, en su discurso del método, planteaba la idea de que la identidad se encuentra en la capacidad de pensar y dudar. Pienso, luego
existo, decía. Según su concepción, la centralidad de la identidad estaba puesta en la capacidad humana de pensar y dudar, el pensar como previo a la existencia, la razón por encima del mundo sensible, Dios como origen de esa razón y por ende la identidad dada por la razón. Tiempo después, Kant, en su crítica de la razón pura, sugiere que la identidad se construye a través de la experiencia y la razón, intentando incluir nuestra percepción, dando lugar a la falibilidad de la razón y de la duda cartesiana. ¿Qué nos puede aportar pensar esto hoy? Claro está que todos los avances tecnológicos logrados a lo largo de la historia humana fueron transformando la subjetividad e influyendo en la construcción de la identidad. Pero ninguno ha tenido hasta ahora la velocidad e implicaciones del actual. En un mundo digital donde la información y los datos son accesibles de manera instantánea, la saturación de la percepción se convierte en una presencia performativa. La inmediatez pone en jaque nuestra capacidad perceptiva. La saturación de estímulos, con información simbolizable, pero casi improcesable por la índole de su velocidad, comienza a condicionar seriamente nuestra capacidad de pensar. Y por ende, me pregunto, ¿de existir? Para Descartes, la identidad estaba dada por la capacidad de pensar, pero hoy la capacidad de pensar está interferida por la inmediatez de los dispositivos. También en este caso, el postulado kantiano de que cada uno puede ver el mundo de acuerdo con el color de los anteojos que usa, toma una dimensión que excede lo meramente perceptivo. Lo observable es transformado por el observador. A su vez, el observador se transforma por lo observado, pero hoy ambos, observador y observado, son transformados por la influencia de los medios digitales que usan. En esto pensaba al hablar de los artefactos aliens, impuestos desde arriba. ¿Quién controla los aliens? ¿Un algoritmo? ¿Quién controla los algoritmos? Los filósofos existencialistas, Sartre o Heidegger, con sus diferencias, nos instaban a reflexionar sobre la autenticidad y la responsabilidad vital en la construcción de nuestra identidad, proponiéndonos ser conscientes de la certeza de la muerte como eje ordenador de la vida humana. En un entorno digital donde prevalece cada vez más lo virtual y en el cual la imagen pública y la validación externa juegan un papel importante, ¿cómo podemos mantener nuestra autenticidad y preservar nuestra identidad? La forma en que nos presentamos en línea a través de perfiles en redes sociales muchas veces muestra una versión idealizada de nosotros mismos, lo cual puede influir en nuestra autoimagen y en cómo nos perciben los demás. Por ejemplo, una persona puede sentir la necesidad de mostrar una vida llena de éxitos y felicidad en sus redes sociales, aunque en realidad esté experimentando dificultades y frustraciones. Esto en la clínica lo vemos constantemente. De hecho, a veces uno puede ver en un estado de WhatsApp de algún paciente alguna cuestión que en la clínica se trabajó de otra forma. Esta discrepancia entre realidad y la representación en línea conspira contra la posibilidad de lograr una autenticidad basada en el autoanálisis y sin duda genera tensiones en la construcción de la identidad porque presiona cada vez más al sujeto a lugares preestablecidos por las mismas redes. Por otra parte, el uso continuo del celular nos aleja de la posibilidad de reflexión y pensamiento autónomo que de por sí exige la elaboración de la idea de muerte. El mundo digital nos mantiene ocupados en otra cosa, nos aliena en su propia burbuja, generando un mundo cerrado y autorreferencial que nos aleja del contacto real con la muerte y con el otro, con propuestas de estímulos constantes que se parecen más a un entretenimiento de autoengaño que van anulando paulatinamente nuestro principio de realidad, tan caro a la constitución del yo. Bifo Berardi nos alerta diciendo, la saturación de información y exigencia de rendimiento constante pueden afectar nuestra identidad y subjetividad. Byung-Chul Han plantea el impacto de la sociedad de la transparencia en nuestra identidad. Dice, en la sociedad de la transparencia, donde todo es visible y accesible, nuestra identidad se ve desafiada. Esto se refiere a los de más de 40 años, pero en los niños, yo pensaba esto, ¿no? ¿Desafiada en quién?
Los que tenemos más de 40 años tal vez sí, pero digo, los niños y adolescentes que están construyendo su identidad es algo distinto. El celular para ellos ya no es un afuera o un adentro tan claro. La identidad se va construyendo en un entre, implicando de la misma manera al cuerpo y al celular, siendo este una extensión corporal, una especie de alter ego, o un alter, mejor dicho, una especie de alter aparato psíquico, con instancias proveedoras de sensaciones de placer o castigo, como si fuesen un yo o un super yo secundarios, al igual que sucede con los discos externos que usamos en estas máquinas. ¿Cómo afecta esta exposición constante en línea a nuestra percepción de nosotros mismos y a la construcción de nuestra identidad? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestra vida digital y nuestra vida real para preservar nuestra identidad y subjetividad en este mundo tan digitalizado? La influencia de la publicidad digital y los algoritmos de recomendación parecerían estar influyendo notablemente en la formación de nuestra identidad. Las plataformas digitales recopilan datos sobre nuestros gustos, preferencias y comportamientos en línea para mostrarnos anuncios personalizados. Esto es lo que se llama metadatos. Esto va moldeando paulatinamente, sin prisa, pero sin pausa, nuestra percepción de nosotros mismos al influir en las decisiones que tomamos y en las experiencias que buscamos en línea. La construcción de la identidad precisa de ofertas identificatorias que provienen del entorno. Hoy tenemos una vacancia de tales ofertas, en especial para los niños y adolescentes. Los padres no están en sus casas porque no tienen tiempo y trabajan en exceso o, si están presentes, tal vez también están ausentes, al estar metidos en sus propios dispositivos y sin conectar realmente con ellos. O sea, digo, con los niños y adolescentes. ¿El mundo digital estaría tomando esos espacios vacantes? Parecería que los avances del mundo digital estarían creando una era digital y con ello una nueva forma de vinculación y lazo social y por ende una nueva modalidad de construcción de la identidad. Todo ello vendría a corroborar la tesis de Bauman acerca de que estamos en una modernidad líquida, performativa de una nueva identidad. Desde el psicoanálisis, tanto Freud como Lacan nos invitan a considerar la influencia de las relaciones sociales y el lenguaje en la construcción de nuestra identidad y subjetividad. El mundo digital ha ampliado nuestras posibilidades de expresión y conexión con otros, pero también introduce nuevos desafíos. La comunicación a través de medios digitales con el uso de mensajes de texto a través de redes sociales carece de muchos de los matices de la comunicación cara a cara. Y vemos todos los días en el consultorio que es una modalidad de comunicación que puede llevar a malentendidos y dificultades en la construcción de relaciones significativas. Un ejemplo de esto es el mensaje, cómo se lee el mensaje de texto, ¿no? Al mensaje de texto le falta música, le falta el tono, le falta la parte profunda de lo que quiere decir el otro. Y uno puede ver en el consultorio un montón de situaciones en las cuales se trata de malentendidos, ¿sí? Simplemente son malentendidos que la persona no quiso decir eso, pero claro, al faltar la prosodia, toda esta cuestión tonal, realmente genera dificultades. Otro tema, la sobreexposición a imágenes y contenidos digitales podrían ya estar influyendo en nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos. Por ejemplo, la constante comparación con las vidas aparentemente perfectas que se muestran en las redes sociales podrían generar inseguridades y afectar nuestra autoestima. Va a sonar repetido, pero cuando Freud enfatizaba la importancia de las experiencias infantiles y las relaciones tempranas en la formación del aparato psíquico, sugiriendo que los conflictos no resueltos en estas etapas pueden influir en nuestra forma de ser y relacionarnos con el mundo, ponía el acento en algo que quizás se sabía, pero no se miraba. ¿Estará pasando algo así con las naturalizaciones de conductas en esta era digital? ¿Se sabe que algo pasa, pero no lo estamos mirando? Veo en el consultorio diariamente como los niños y los padres llegan con el celular en la mano y se sientan en la sala de espera mirando la pantalla. Cada uno centrado en su mundo, muchas veces sin hablarse y otras discutiendo por seguir o no seguir conectados al celular. ¿Qué influencia está teniendo en esos niños la vacancia de los padres o el desconocimiento que tienen los padres
acerca de cómo debe manejarse con esta tecnología y cómo deben transmitir el manejo de esa tecnología a sus hijos. Pienso que somos ignorantes aún de este proceso en desarrollo y que aún no tenemos parámetros claros al respecto, pero no por ello tenemos que olvidar la propuesta simple que nos hizo Freud, de mirar ahí donde no se mira, y por ende no podemos naturalizar de este modo este tipo de lazo social y esta falta de oferta identificatoria, ni dejar de pensar en sus consecuencias en la construcción de la identidad de la subjetividad. Hay un trabajo muy interesante de Jerry Turkle que me recomendó justamente Alicia, donde en Reclaiming Conversation da cuenta de este fenómeno. Jerry Turkle dice que los niños le piden a los padres que tengan los mismos límites y coherencia que les piden a ellos en el uso de los dispositivos digitales. Y en ese sentido, me he referido en otro texto a la peligrosa y ya presente naturalización del uso de las pantallas en los niños. Bueno, cuando Lacan nos dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos plantea que nuestra identidad se construye a través de la vinculación con ese otro, y que allí nace el malentendido y el deseo que luego será el motor de la subjetividad. También nos muestra un lugar incómodo al que no queremos arribar. Nos presenta el goce, la locura, la alienación y los fenómenos perceptivos. Nos muestra algo muy freudiano, una subjetividad que oculta que nuestras acciones y pensamientos son motivados por deseos inconscientes que buscan satisfacción atravesados por el lenguaje. ¿Cuál es hoy la lógica del deseo? Lacan le da mucha importancia a los puntos de goce y en cierto sentido propone una especie de mapeo de esos goces para comprender el psiquismo. El goce del cuerpo y del lenguaje para él son prioritarios en la construcción de la subjetividad. ¿Qué lugar tiene hoy el goce cuando vemos que lo digital esquiva el cuerpo, que no lo integra, o mejor dicho, no lo integra aún de manera directa? Las pulsiones con su lógica tienen raigambre en el cuerpo desde Freud, pero Lacan plantea que el lenguaje es quien lo genera y que no tenemos acceso a lo real del cuerpo. La lógica digital se basa en una constante cadena de significaciones que no tienen un asidero contacto con lo real, salvo en los resultados. Son procesos automáticos que manejan algoritmos que desconocemos y solo conectan al ser con el cuerpo a través de un hacer específico o de un producto obtenido de su creación que conecte con el sentir. Por ejemplo, una imagen obtenida por una creación de inteligencia artificial conecta con nuestro sentido de la vista. Lacan decía que no tenemos acceso a lo real del cuerpo. Hoy tampoco tenemos acceso a lo real del mundo digital. Los procesos se manejan con una autonomía y velocidad que supera nuestra capacidad de comprensión y cuando toman contacto con nuestros sentidos, nos saturan y nos limitan a nuevas formas de goce cada vez menos ligadas literalmente al cuerpo. Generan nuevos modelos de satisfacción. Serán, no sé, nuevos modelos pulsionales. Por ejemplo, aquellos sujetos con una tendencia otrora a un goce ligado a la crueldad o al sadismo, ejercían ese sadismo en los cuerpos de los demás, pero hoy pueden perfectamente insultar a través de las redes sociales y ser a su vez incentivados por otros sujetos con el fin de reproducir esa violencia como una forma de descarga social permitida, y ese sadismo queda oculto en el anonimato y aparentemente sin un límite ordenador. Antes quizás estas personas se ocultaban para llevar a cabo sus goces y hoy lo hacen a viva voz en las redes, encubiertos por ellas mismas, ¿no? Si el lenguaje y en especial su riqueza tenían un rol ordenador en cierto sentido de ley, hoy ese rol se está limitando a ser funcional a un sistema de creencias impuesto desde las redes sociales, performateando a los sujetos y transformándolos en consumidores ávidos de un tipo de lenguaje ya mucho más limitado y sesgado, y tal vez controlado por combinaciones matemáticas prediseñadas. Al respecto del tema de la destrucción del afecto y del lenguaje, bueno, hay varios textos a los que se refiere Yago Franco que sugiero leer, están en la revista El Psicoanalítico. Bueno, la dimensión del sufrimiento. Acá quiero ahondar en lo que nos ocupa habitualmente, el sufrimiento. En los trabajos anteriores, pero especialmente en los niños y pantallas, planteé hace unos 7 meses, había en una estadística que teníamos en el consultorio, en el centro donde atendemos en Monte Grande, unos 600 casos, hoy esa estadística estaría en unos 100 casos, y
puedo decirles hoy que el 100% de las consultas tienen alguna cuestión de exceso de uso de pantallas. Esto sigue siendo exactamente igual. Y lo que sí noto también es un incremento en los papás, en la falta eh, de entendimiento acerca del uso adecuado de la tecnología, ¿sí? O el uso libre del celular, ¿sí? Los chicos tienen el uso del celular como, no sé, ¿te acordás cuando antes los pediatras decían, bueno, libre disposición para tomar la teta para los chicos, sí, la libre demanda? Bueno, estoy notando que hay muchos casos, o sea, cada vez más casos a libre demanda de celular, ¿sí? Y es una estadística no menor, 100 casos más en 7 meses. Bueno. Sigo diciendo al respecto que el uso de pantallas se está naturalizando y es cada vez menos ego-distónico, ¿sí? Las consultas siguen siendo por los efectos clínicos y no por las causas, por ejemplo, el uso del celular. Hay otras causas, hay otros problemas. El colecho también existe y son dificultades también muy de época, pero bueno, em, quería decirlo también en ese sentido. Los efectos son a causa del uso no adecuado de las pantallas y en un futuro esto podría llegar a no ser mirado, como suele suceder con otras naturalizaciones de la índole del acostumbramiento social. Los efectos clínicos siguen siendo los mismos. Vuelvo a reiterar: alteraciones del sueño, irritabilidad constante, dificultades en la aceptación de límites, baja tolerancia, bajísima tolerancia a la frustración y a la espera, sobre todo a la espera por el tema de los celulares. Disminución del rendimiento escolar, disminución de las actividades físicas fuera del hogar para usar más pantallas. O sea, no voy a jugar a algún deporte o a lo que sea para quedarme en casa y usar la Play. Dificultades en la aceptación de otras alternativas de juegos. Los niños juegan cada vez menos con juguetes y ya entre los 8 y los 9 años las preferencias por las pantallas parecerían la norma. Siguen llegando al consultorio trastornos del lenguaje, trastornos del desarrollo del lenguaje, específico del lenguaje, otra epidemia, las fonoaudiólogas podrían dar cuenta de esto. Estamos recibiendo padres agotados y con poca capacidad de reacción y empatía, por un lado por las exigencias laborales y sociales, y por otro lado, creo, en parte, no podría decir que sea todo, porque esto es un trabajo en construcción. Yo lo que planteo acá es básicamente una idea de continuar con este trabajo para intercambiar. Porque veo una hiperestimulación de las pantallas que lo tiene a mitad de camino a los papás, entre las actividades que realizan y su propio mundo, transformando al celular en el objeto, creo, más importante de nuestra época. En este sentido estaba pensando, y ayer cuando estaba leyendo el texto, estaba mi hijo al lado y me preguntaba por qué yo había puesto la palabra objeto transicional en un momento el año pasado cuando lo presenté, y si bien el celular no tiene las características específicas descritas por Winnicott en cuanto al objeto transicional, realmente, no sé, es un objeto, pero sí es un objeto acompañante, tal cual. Y además, no sé, hay niños que todavía se duermen con un peluche, pero hay muchos otros que se están durmiendo con un celular, ¿sí? Bueno, voy al final. ¿Nos colonizarán los aliens? Las nuevas tecnologías están transformando nuestra forma de ser y estar en el mundo y es importante estar conscientes, arrojar algo de luz y no dejar de mirar cómo estas herramientas están afectando el modo en el que vamos construyendo nuestra identidad y subjetividad. Quedan abiertas las preguntas acerca de cómo podemos mantener nuestra autenticidad y construir una identidad coherente en un entorno digital en constante cambio. ¿Qué queda de lo esencial y qué sería lo accesorio? ¿Cómo podemos seguir pensando sin ser avasallados por las redes? ¿Por qué presentarnos en línea de la manera en que la influencia de la publicidad y los algoritmos digitales esperan de nosotros? ¿Para qué podemos utilizar estas herramientas y cuándo preservarnos de las mismas? La búsqueda de un equilibrio entre nuestra vida digital y nuestra vida offline parecería ser un nuevo desafío en el intento de preservar nuestra autenticidad y salud mental. Por eso, jugando con la imagen de los aliens y los avances tecnológicos actuales, me pregunto si lograrán colonizarnos y transformar nuestro hacer en un hacer a la medida de las tecnologías y el sistema de pensamientos que están detrás de ellas,
y de quienes detentan el poder de manejarlos. Albergo la esperanza de que encontraremos como especie una forma de no quedar automatizados y limitados a funciones como se ve en la película Matrix, pero para ello debemos recorrer un camino que incluya nuestras principales diferencias con la inteligencia artificial, algunas de las cuales nos ha legado la clínica freudiana, una lectura de la realidad con una mirada audaz y profunda sobre aquello que se manifiesta y sin temor para abordar aquello que se oculta detrás de eso. Los avances son inevitables, por eso nuestra responsabilidad es entenderlos y lograr preservar lo humano y darle un sentido de autenticidad y trascendencia más allá de la nueva forma de vida que en la nueva era digital se propone. Y hasta Bueno, acá llegué. te agradecemos, Diego, y creo que, bueno, cumpliste esto que decías de que ofreces un trabajo en construcción que plantea muchas preguntas, muchas rutas posibles, ¿no? En esto, hay muchas rutas posibles en relación a estos cambios que nos tienen así inquietos. Así que, bueno, ¿está? Para tuyo. Ahí está. Bueno, abrimos el intercambio. ¿Ya? ¿Es esto? ¿Está bien? ¿Está? ¿Salió el sonido? Está bien, hacía eco. Bueno, está hablando del mundo digital. Cintia. No, yo. Ah, bueno, Carlos. Está bien, Sí. me aparecías como Cintia. Sí, claro, sí. Compartimos el espacio. Ya lo sé. El espacio real, ¿no? Pasa que justamente estaba Real, como no el muy virtual. achicadito y no los veía los dos. Ya está. Bueno, Diego, la verdad que quería primero felicitarte por el trabajo que has hecho, que como decía recién Alicia, abre muchísimas cuestiones. Yo me quería referir a 3 temas que me hicieron pensar tu trabajo. El primero de ellos me hizo asociar con un famoso libro de un crítico de la cultura muy importante del siglo pasado, que fue Harold Bloom, que escribió en la segunda mitad del siglo, creo, un libro que sostenía, bueno, creo que el título es Shakespeare, la invención de lo humano. Y sostenía la idea de que Shakespeare nos enseñó a amar con Romeo y Julieta, a odiar con Ricardo III, a dudar con Hamlet. En fin, que los sentimientos occidentales, de alguna manera, habían sido inventados por Shakespeare. Es un poco abusiva la idea, pero a mí siempre me ha dejado una huella. Y si esto se sostiene en alguna medida, me parece que con lo que vos nos estás presentando y con la presencia, la omnipresencia del celular, que no es más un teléfono, sino que, como decía Berti en la conferencia de la vez pasada, es una computadora que llevamos en el bolsillo, esa invención de los sentimientos, de los afectos, de los pensamientos y, si se quiere, de la identidad y de la subjetividad del deseo, están absolutamente sometidos a esa soberanía del celular, de la tecnología digital, de la era digital, como vos la llamas. Entonces, eso por un lado. Esto es una cosa que yo observo en la clínica. Te agradezco, por otra parte, la presentación de una clínica que no es la mía, que es la clínica de niños, porque creo que es allí donde se pueden observar con mayor claridad y con mayor plenitud los efectos de los dispositivos digitales. Pero lo que observo en jóvenes, mucho,
es que la presencia, la omnipresencia, por otra parte, de la pornografía ha formateado la sexualidad de muchos jóvenes. Y esto en detrimento de los contactos reales entre cuerpos. Tengo varios pacientes que prefieren mirar porno y masturbarse a tener un encuentro sexual, y no por dificultades para tenerlo, sino porque es más divertido, menos comprometido, una paja con, ¿no? Y por otra parte, eso genera una angustia tremenda, porque ningún cuerpo es capaz de emular los cuerpos eh, artificiales que presenta la pornografía clásica. Después hay otro, bueno, pornografía, yo no me atrevo a hablar mucho de esto porque la verdad que creo que es un campo enorme, pero lo que sí me parece que tiene de particular la pornografía hoy, que no es la de Playboy, es que está en el bolsillo de todos. Y según veía la vez pasada una charla TED en Escocia, decía que los chicos empiezan a ver pornografía en promedio a los 10 años. Bueno, ese es un tema que entonces me parece que de alguna manera refuerza la idea que vos venís trayendo, Diego. Y la última cosa que quería, que me hizo pensar esto, es una experiencia que tuve esta semana en el consultorio con un paciente ya de edad avanzada, como digo, un poco menor que yo, pero no mucho, que es un médico bastante prestigioso y experto en lo suyo, que me cuenta lo siguiente: tiene un conflicto con su hija y con su mujer actual, que no es la madre de su hija, que se llevan mal y han tenido muchos enfrentamientos y muchas dificultades que han sido objeto del trabajo analítico durante largo tiempo. Entonces me cuenta que ya venía hace tiempo intentando un encuentro familiar entre su hija, su nieto, su yerno y su mujer en su casa recién estrenada. Entonces le dice a la hija que le gustaría que vaya a conocer su casa. La hija le contesta que con mucho gusto lo haría siempre y cuando la mujer no se comporte de manera que la haga sentir incómoda. Todo un alegato contra la mujer. Él, cuando le cuenta a la mujer que quiere que la hija vaya a conocer la casa, la mujer le dice: sí, pero siempre y cuando tu hija, en espejo, ¿no? No haga problemas y como siempre y qué sé yo. Entonces él se pregunta: ¿qué hago con este mensaje de texto que me manda mi hija? ¿Cómo le contesto? Y me dice: no estando Busetti online, decidí preguntarle al chat GPT. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo contestar esto? Y entonces me lee lo que el chat le dijo, que él había cambiado alguna que otra palabra para hacerla un poco más personal, pero en lo esencial lo que le decía era: me alegro muchísimo de que vos quieras venir a conocer mi casa, la situación en casa está perfectamente controlada, de manera que los espero a ustedes el día tal, a tal hora, qué sé yo, a tomar la merienda. Me pareció, yo me lancé una carcajada cuando me cuenta esto, pero me hizo pensar varias cosas, ¿no? En principio, que el chat tuvo en ese momento una función de reemplazo de la sesión que no tuvo, ¿no? Entonces, si lo hubiera hablado conmigo era una cosa, pero bueno, si no estaba yo, hablaba con el chat. Y el chat le dijo, por otra parte, obvio, lo que él ya sabía. No es que utilizó la frase del chat en contra de sus convicciones.
El chat lo que le dijo es algo que él ya venía pensando, que veníamos trabajando, en fin, ¿no? Pero quiero decir, ¿de qué manera eso incide? Porque vos hablas de identidad y subjetividad. Que esto, acá hay un compromiso subjetivo e identitario en este problema con la que se encuentra este hombre. Después me cuenta que como médico, él muchas veces consulta al chat sobre sus diagnósticos, que en general le resultan, le corroboran su punto de vista, ¿no? Bueno, no quiero entrar en más cosas, que dejo que hablen otros compañeros, pero quería anotar estas tres cuestiones que me parece que son al menos las que a mí me suscitó la presentación tuya, Diego. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Después está Yago, después me anoto yo, pero habla ahora Diego. No se oye, Diego. ¿Lo apagaste? Perdón. Sí, lo apagué un segundito. Bueno, muchas gracias por los planteos. Por eso un poquito quería... Es un trabajo en construcción que es una continuidad de otro trabajo. Entonces, es complejo porque tiene muchas capas. Es un magma de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque también los algoritmos lo son y porque estamos insertos en esto. En relación a lo último que dijiste, el otro día salió una noticia que la municipalidad, creo que de Trenquelauquen, había habilitado un chat bot para responder a las personas de la ciudad, un chat que de alguna manera respondía y nos implica a nosotros porque de alguna manera era un chat psicológico, ¿sí? Y bueno, varios colegas me han comentado que hay algunos de sus pacientes que han consultado y las respuestas que obtienen del chat GPT son bastante aproximadas o acertadas si le dan la información adecuada. Entonces estamos en una situación compleja donde deberíamos, bueno, pensar que estos algoritmos y asociaciones matemáticas lo que hacen es resolver con lógica, ¿sí? El lenguaje. Ya lo dijo el primero de los videos que yo les mandé, que el problema estaba en el lenguaje. ¿Vieron cuando habla de la lámpara de Aladino? ¿No? Como que ahí se puede malinterpretar o no. Pero estos sistemas están preparados para eso. Eso conecta con lo que hablaste de Shakespeare. Bueno, hasta ahí te comento, porque habría más cosas para comentar de casos clínicos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Bien. Yago. Bueno, gracias Diego por tu desarrollo, que me parece que favorece, nos de alguna manera alienta a meternos en un debate que creo que es importante, por no decir urgente, ¿no? Me interesó las cosas que dijo Carlos también, varias de ellas. Empezaría por tu referencia, Carlos, a Shakespeare, ¿no? Y a Harold Bloom. El tema es que justamente es un ejemplo, el de Shakespeare, de alguien perteneciente a la era analógica, ¿no? A Shakespeare lo hemos conocido a través de los libros y los libros permiten un procesamiento muy distinto que lo digital, ¿no? Estamos en el territorio de lo digital y eso cambia mucho las cosas. Pero de todas maneras, vos lo que estás diciendo y también lo que dijo de alguna manera Diego, es que así como pareciera que Shakespeare formateó de alguna manera ciertas cuestiones, esa es la hipótesis, ¿no? Psíquicas de todos nosotros, subjetivas, identitarias, la red también lo hace, ¿no? La Internet también lo estaría haciendo. Porque vos traes el ejemplo de la sexualidad en los jóvenes, ¿no? Que parece estar siendo formateada por lo que vos decís, en lo que es ni más ni menos que un formateo de la pulsión, si lo pensamos desde la metapsicología. Un formateo de los destinos de la pulsión, de las zonas erógenas, de los diversos erotismos que nos habitan, y eso es un montón, por decirlo de alguna manera. Un par de cuestiones más y termino para no hacerla larga. Recordar, creo que todos lo recordamos, pero por las dudas,
que todo esto tiene dueños, que estas empresas de las cuales Diego nos mostró a los representantes de algunas de ellas, tienen dueños y por lo tanto tienen intereses, y que los algoritmos están hechos por humanos con intencionalidad clara, y que resulta que estos humanos y estas empresas pertenecen al orden capitalista, ¿no? Por lo cual, este fenómeno tan impresionante que describió Diego, ¿no? Donde pareciera ser que estos aparatejos son una extensión de nuestro cerebro, diría, también de nuestro psiquismo, obviamente, pero al mismo tiempo, estos aparatos se extienden al interior nuestro, lo cual hace una complejidad mayor todavía. Es decir, hay una internalización, una incorporación al mismo tiempo que una proyección en un interjuego bastante complejo del psiquismo en estos aparatos y de estos aparatos en el psiquismo. Con lo cual, bueno, ya algunas investigaciones van mostrando hasta cambios neurológicos producidos por la tecnología digital, que insisto, tiene dueños que tienen intenciones, son dueños de empresas que quieren ganancias porque son empresas capitalistas y que nos pretenden cada vez más consumidores. Lo cual me lleva a preguntarme, y con esto termino, lo último que había mencionado Diego, si esto es un avance o qué es. Porque no hay interrogaciones acerca de esto, lo cual lleva al eterno debate sobre si las tecnologías son inocentes o responden a algún tipo de intencionalidad. Es decir, si las tecnologías pueden ser, como se dice habitualmente, depende de cómo sean utilizadas, o si hay algo propio de cada tecnología en la creación de la misma. Tal vez lo digital tenga que ver con eso, ¿no? Ya en el núcleo mismo de lo digital, ¿no? Volvemos a McLuhan, que el medio es el mensaje. Bueno, ¿cuál es el mensaje de esta tecnología? ¿No? Insisto, y si es que esta tecnología es un avance o de qué se trata. Bueno, nuevamente gracias, Diego. Bueno. Bueno, muchas gracias, Yago, por tus comentarios. Bueno, y la verdad que podría decirte algo que se ve en el consultorio es así. A un niño menor a los 4 años, cuando le sacas el celular, le sacas un juguete, ¿sí? Ya cuando es un poquito más grande, le sacas su mundo de fantasías y su mundo social, depende de la edad, ¿no? Ya a partir de los 9 ya están bastante más conectados. A un adolescente le arrancas un brazo, ¿sí? O sea, esa es la sensación contratransferencial. Yo estoy transmitiendo una sensación contratransferencial, ¿sí? O sea, que lo veo, esto que decía, están en la sala de espera, el papá o la mamá intervienen y pasa eso. Entonces, eso a mí me da que pensar. Por eso yo quiero, en el fondo, esto es construcción de la identidad y la subjetividad en la era digital. ¿Qué hacemos? Tenemos que responsabilizarnos de transmitir algo al respecto. Bien, bueno, yo me había anotado mentalmente después de Yago y antes de Hermes. 3 comentarios que trataré de ser breve. Por un lado, cuando decías esto del celular, ¿no? Me acordé algo que leí hace poco. Espera, tengo que reactivar el audio. Me dice así, la computadora me habla, ¿qué van a hacer? Muy coherentemente con esta situación. Son Es así. inteligentes. De eso se inteligentes trata, no. de eso se trata. Está Pero, activa, claro, justamente. me hizo recordar algo que leí hace poco, una nota de un periodista especializado en lo digital, ¿no? Que contaba que había leído a su vez una nota sobre una investigación de la Universidad de California, que la conclusión era que los padres tenían herramientas para regular el uso del celular. Entonces él abre, esperando a ver qué tipo de aplicación, qué tipo de programa se trataba, y la investigación decía simplemente que los padres podían usar menos ellos el celular y pautar los horarios de uso del celular, sacarlo del dormitorio y demás, ¿no? Lo cual
Yo a lo que voy es esto también, que es muy complejo lo que estamos viendo. Entonces está una parte que es lo digital, y acá hago una aclaración. Me parece que valdría diferenciar en esto de lo digital lo que sería, por ejemplo, las complejidades en términos diagnósticos médicos, lo que habló Berti sobre manejo de epidemias, la complejidad en términos de transacciones económicas y demás de las redes sociales, que capaz es lo que más estamos apuntando nosotros, me parece, ¿no? Las redes sociales en términos de los modos de relación con un otro. Entonces me parece que acá hay una articulación entre esto y digamos, yo creo que hay una enorme fragilidad de los adultos a la hora de ejercer las funciones de crianza, que podemos relacionarlo con muchísimas cosas, con subjetividades de época, con la precarización, con muchísimas cosas, que hace que el celular, que además para el niño tiene un valor narcisista enorme porque ve que el adulto se la pasa agarrado al celular, ¿no? Lograr ese objeto para el niño tiene mucho valor. Y para el adulto tiene una cuestión de renuncio a pautar cosas que va a ser un lío, porque también sabemos que no es que el niño va a decir, sí, papá, muchas gracias por cuidar mi subjetividad, te doy el celular, ¿no es cierto? Entonces me parece que está en un marco preocupante en relación a esta situación actual, producción de subjetividad, neocapitalismo y aquello que se requiere para ejercer funciones de crianza, ¿no? Esto por un lado. Otro punto que pensaba también al leer tu trabajo era la significación en la escena intersubjetiva que toma esto de la inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando vos empezás el trabajo y hablas de los aliens, yo pensaba cómo hay coincidencia con algo que aparece en los videos que mostraste, que hablan de misterio. Todos, los tres hablaron de alguna manera de misterio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos los humanos con el misterio? Lo humanizamos. Personalmente, yo no tengo así esta cosa de que la inteligencia humana nos va a dominar y demás. Creo que es que los seres humanos humanizamos lo que no conocemos, y así como de repente el poder personificar es una parte importantísima de la identificación, ¿no? Y permite que juguemos a las muñecas cuando somos pequeños, pero también permite que Chucky sea un personaje que nos dé miedo, porque si no fuese así no nos daría miedo. Tu comentario de Alien me hizo acordar a otro libro, no mucho más sencillo que Bloom y demás, que es el de Friedrich Dick, ¿no? Que es del año 68, y donde se pregunta si sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Con lo cual ya ahí desde el 68 con los androides está la proyección de alguna manera, o otorgarle una humanización, que a mí me parece que es algo que hacemos los humanos, que no es algo que tiene la inteligencia artificial. Porque de última, incluso cuando Harari, que hay cosas que se lo discutiría, porque por ejemplo para conducir de un punto al otro o decidir sobre la salud, yo no me guío por los sentimientos, me guío por conocimientos, y él dice, sentiremos que, ¿no? Está humanizando al algoritmo. Le vamos a preguntar al algoritmo si queremos casar o no, nos tenemos que casar o no con alguien. ¿Qué sé yo? El paciente de Carlos le pregunta, no al algoritmo en realidad, le pregunta a ChatGPT, y después se lo cuenta a Carlos, y lo que le dice el Chat está en línea con lo que viene trabajando, ¿no es cierto? Entonces hay algo hasta lúdico, diría yo, ¿no? Me parece que en ese punto es interesante pensarlo, a mí me resulta interesante pensarlo como un otro que se nos presenta misterioso, porque cómo funcionan las computadoras, habrán tenido múltiples ejemplos hoy mismo de, bueno, que está el sonido, no está el sonido y demás, es muy misterioso. Hacemos una oferta de humanización, ¿no es cierto? Porque es misterioso justamente. El de Microsoft habló de misterio o código abierto, muy claramente con sus intereses comerciales. El de Google habló del misterio. Harari también, porque dio un modo de aprendizaje de la inteligencia generativa, que es el del autismo de alto rendimiento. A mí me hizo acordar una entrevista que una vez observé con un joven que era un autista de alto rendimiento, universitario, que explicaba cómo pensaba, cómo trataba de darse cuenta de la emoción que tenía el otro. Cómo ponía las cejas, cómo ponía la boca, ¿no? Encima se equivocaba porque el periodista puso cara de triste, para mí era obviamente tristeza, y este muchacho lo codificó como enojo.
Entonces, evidentemente la cuestión emocional, que es lo que permite la empatía, la intuición y demás, me parece que no siento que estemos en riesgo de que esto sea sustituido. Sí que se lo atribuyamos, es diferente, ¿no? Y bueno, han planteado muchas cosas, como el tema de la pornografía y de las... Creo que en este momento dos problemas importantes son la pornografía y el juego en línea, ¿no? Pero la pornografía ofrece semejantes modelos identificatorios de lo que debería ser, que bueno, va a producir una especie de baja terrible de la natalidad, porque nadie se va a animar con semejantes modelos, ¿no? Bueno, esto un poco esto. Sobre esto último que dijiste, una sola cosita, que Y después ya. lo que más circula, o sea, los servidores, las páginas que sostienen más son las de pornografía. O sea, Sí. han disminuido, debo decir que están disminuyendo en relación a lo comercial, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, a páginas como Mercado Libre, Amazon, etcétera, han disminuido. Hay Pero menos plata para comprar. bueno, probablemente, pero siguen siendo las páginas pornográficas. O sea que la curiosidad sexual sigue dominando el mundo representacional. Estando muy Es así. fuertemente sostenido. Bueno. Bien, Hermes. Sí, bueno, primero felicitar a Diego, sus reflexiones son siempre interesantes para mí. Sí, hay muchas cosas que están planteadas aquí. Por un lado, las problemáticas de las horas de uso de pantalla y cómo impacta esto en el aprendizaje, en la educación, en la atención de los chicos, etcétera. Otra cosa sería los algoritmos y la preconfiguración del deseo, en la medida de que los sujetos no están enfrentados a la posibilidad de desear lo imposible, sino a desear siempre haciendo una demanda para la cual ya hay una oferta anticipada, hay un mercado en esa preconfiguración del deseo. Y por otro lado, bueno, en mi clínica de adultos fundamentalmente lo que aparece la creciente mediación a las comunicaciones amorosas, afectivas y amistosas de las redes de comunicación, el WhatsApp en particular, ¿no? Y cuando en la clínica aquí aparece un paciente que dice, me cortó por WhatsApp, me dijo tal cosa por WhatsApp y entendí que no quería saber más de mí, y dice, ¿quiere que se lo lea? O a veces yo le pido que lo lea, por lo menos lo que veo que hay otra interpretación posible en esa comunicación por WhatsApp. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que entre el conjunto de las problemáticas que plantea muy bien Diego como interrogante, hay una cosa que a mí me preocupa particularmente y es la generalización cada vez más extendida, más amplia, más dramática de una era de la ingenuidad, por un lado, de la ingenuidad frente a las sobredeterminaciones de los intereses intervinientes en esto de la tecnología, y por otro lado, la generación también cada vez más amplia de una percepción paranoica de la comunicación con el otro, ¿no? Nunca se sabe si el color del corazoncito quiso decir una cosa a la otra, si el like es porque le da hueva, o es despreciativo, o es una aprobación genuina, si la carita de risa es porque se está burlando, porque está disfrutando, y no se puede preguntar ni aclarar, porque si no se parece muy mala onda. Entonces me parece que esta doble capa, la paranoia extendida en las comunicaciones interpersonales y la ingenuidad extendida en relación a reflexionar sobre las dimensiones políticas, culturales, económicas, sociales. Me hace pensar esto en dos cosas. Por un lado, en los planteos del análisis crítico del discurso, esta dificultad y necesidad científica de incorporar la intencionalidad como dimensión, como categoría científica del análisis de los discursos. Y por otro lado, aquella vieja cosa que decía el antipsiquiatra Ronald Lyne, cuando decía, bueno, la humanidad y la psiquiatría han encontrado una categoría para designar a aquellos sujetos que se sienten perseguidos sin ser, ¿no? Y le llaman paranoicos, pero no ha encontrado, curiosamente, una denominación para una patología mucho más enorme, mucho más numerosa, mucho más extendida que las de millones de personas que son perseguidas, vigiladas, controladas y no se dan cuenta. En esa cosa innominada, esa categoría prohibida de nominar, hay una beta de análisis de esta problemática, creo yo.
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y estoy bastante de acuerdo. La idea era profundizar y ver que este tema no se puede abordar desde un solo lugar. Atrás de todo esto hay empresas que tienen dos modelos. Uno es el de código cerrado y otro es el de código abierto, por eso vos lo mencionabas con el código abierto. Entonces el código abierto debería estar disponible para que todos nosotros podamos saber algo o meternos y hacer un cambio en esa... sí, el Linux, por ejemplo, es uno de los ejemplos más habituales. Pero hay inteligencia artificial de código abierto y inteligencia artificial de código cerrado. El tema sigue siendo cómo se financia eso. Y lo que no puede pasar es que lo que ellos plantean principalmente es el problema de las fuentes. O sea, ¿cuál es el origen? Por eso este primer señor lo que planteaba es, ¿cuál es el origen de la información? Y que no está reconocido, porque todos estos sistemas toman nuestra información y se adueñan de nosotros. Entonces, las huellas que dejamos en los celulares, en nuestras búsquedas de Internet, etcétera, van a ser utilizadas con un fin, por ahora, comercial. Entonces, tomo lo que decía Hermes al final. Sí, deja una cuestión un poco paranoide y nos deja pensando quiénes son los que van a tener estos datos y no podemos ser ingenuos en este sentido y ver también que hay ya efectos claros en los niños y en los adolescentes que son causados por estas cuestiones y por el tipo de contenidos. Yo no me refería en esta ocasión al tipo de contenidos que ven, pero hay mucho para profundizar al respecto, porque esos contenidos son estímulos muy específicos. No es lo mismo que un nene vea Skibidi Toilet o First Night at Freddy's a los 3 o 4 años que a veces lo ven, y eso es totalmente disruptivo, como ver pornografía, que un niño más armado, con un show mucho más firme, más establecido, con un acompañamiento parental. Lo que sí sugiero es esto. O sea, como la vacancia está por el lado de la parte parental, o sea, función materna y función paterna, mi sugerencia es siempre trabajar sobre el tema con los padres, ¿no? Ya sea de los adolescentes o de los niños. Porque ahí está la clave, me parece, del futuro de lo que podríamos hacer. Entonces, un padre que acompaña a su hijo, ve qué está jugando su hijo, hoy hay también estos dispositivos permiten ciertas cuestiones de control parental. El tema del control parental es algo complejo en este sentido porque podría ser también generador de paranoia, de cierta cuestión paranoide para el niño. Pero siempre la palabra y el afecto principalmente, que es lo que estabas diciendo vos, Alicia, creo que es lo que podría de alguna manera dar un sentido de verdadera comunicación, de una comunicación, como yo decía, auténtica y transformadora. Y hay cosas ahí que me parece para poder profundizar. Y que nuestra responsabilidad es ir hacia ese camino. Un poco eso es lo que quería decir. Bien, te agradecemos, Diego, No, realmente, porque siempre aportás así cosas que abren muchas líneas, ¿no? Y, bueno, yo quiero agradecer al colegio, a vos especialmente por la invitación y a todos por participación. Bueno, les recuerdo entonces que el próximo plenario es vía Zoom, solo para socios, y Pablo Torres va a hacer un trabajo elaborativo sobre los últimos encuentros. Dice que no es la cosa. Gracias, Diego. Gracias. Diego y Alicia. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Muchas gracias. Diego.